Hola, Benja. Hola. Hola Vicky, ¿Cómo estás, Benja? Ahí viene ¿todo Nicolás. bien? ¿Y vos? Muy bien. Me alegro. Rocío, que se está conectando. Hola, profe. ¿Cómo va? Bien, acá andamos, ¿Cómo nos ha tratado la recuperándonos del semana? dengue. ¿Te va a ¿Cómo, parecer una profe? semana durísima como a mí o no? ¿Cómo? Hola, Nico. Recién te veo, recién te conozco. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Querés, mientras se van conectando, presentarte? Dale, no hay problema. Mi nombre es Nicolás Di Bartolo, tengo 34 años. Si hablo un poco de la parte profesional, soy periodista deportivo, locutor nacional y técnico en turismo. Trabajo hace algunos años como docente. Por otra parte, también trabajo en radio, relato partidos de fútbol. Y después puedo hablar un montón de cosas más, pero eso sería prácticamente en líneas generales. Perfecto, buenísimo. ¿Te ha llegado mi comentario? No he podido abrir tu presentación. Sí, sí, sí. Apenas vos me lo mandaste, yo puse para compartir, o mejor dicho, puse público. Ah, bueno, No sé cualquier si. cosa, ponerlo para ponerlo, compartirlo conmigo nada más, con mi mail y Sí, ponerme como editora para que te pueda hacer comentarios y así si así sí. lo requiriera la redacción. Bien. Hola Leo, Ujú. Tal? ¿Cómo ¿cómo andan? va? Muy bien. Eh, bueno, creo que no sé si conectar a alguien más, pero por las dudas arranquemos, así no nos quedemos cortos de tiempo, porque bien me agarran cuando son los 40 minutos, empiezo a acelerar y no quiero que quede la grabación por ahí muy perdida o muy intensa para los chicos que las ven después. Hay 11 inscriptos en total. Eh, Está buenísimo que te hayas conectado, Nico, para que te conozcamos, nos conozcamos como grupo. Me ha sorprendido un montón, pensaba que íbamos a hacer poquitos, pero son un montón y espero que se puedan sumar más. Así que, bueno, les doy la bienvenida a nuestro segundo encuentro sincrónico de redacción de contenidos hipermediales o hipermediatizados. Mi nombre es Victoria Jiménez, para los que se sumen en los próximos encuentros. Estamos en la semana 3, no sé en qué momento pasó, pero ya estamos en la semana 3. Eh, Después de nuestro primer encuentro sincrónico, ustedes han tenido una actividad asincrónica que estaba relacionada con escribir una presentación. En el primer encuentro se han presentado, pero ha sido una cuestión más espontánea, una cuestión más de a ver qué es lo primero que me sale de contar. Y en el segundo sí se ha visto como un mayor trabajo de producción, una presentación más literaria y poetiza como la de Rox, una presentación más de hacer catarsis sobre la profesión como la de Benja, una esperanzadora y con ganas de aprender mucho como la de Rocío, un currículum desarrollado por Leo, bien, con unos recursos muy interesantes, que eso les quería comentar de las cosas que han escrito. Y bueno, Nico, te leo esta semana y te hago las devoluciones. Y Dale, de los dale, que gracias. vayan sumando, no se olviden de que las actividades, si tienen que ver con una redacción, a menos que sea o un foro o que sea un multiple choice, que no requiera que me envíen un texto, trabajen en docs del Drive. ¿Sí? Todos manejamos esas terminologías. Bien, trabajamos en un docs y me ponen como editora a mi casilla de correo, victoria.jiménez, victoria.jiménez@unsta.edu.ar, así lo he dicho bien, para que pueda hacerles las correcciones sobre el Drive, o sea, en la nube, y no tengamos que, o al menos yo no tenga que descargar el documento, hacer la corrección, señalar, hacer la corrección y por ahí que en Word pueda quedar más incómodo, guardarlo y volver a subir el documento. Entonces es como muchos procesos que los podemos evitar trabajando todos desde el Word, desde el Docs de Drive. Pero no se olviden de ponerme como editora porque si no es igual que no le puedo hacer las correcciones sobre el documento. Una vez dicho estos avisos parroquiales, quería comentarles, bien, que me pareció muy interesante los recursos que ha utilizado Leo en su redacción, presentando, bueno, todo su desarrollo profesional, pero él, a medida que se iba presentando, iba agregando enlaces. Bien, ¿qué es lo que yo le llamaba la atención a él de los enlaces? Que los enlaces, antes de ponerlos completos, www.youtube. Bien, directamente elijamos una palabra donde la podamos señalar,
nos vamos a la herramienta del programa que estemos usando, del procesador de texto que estemos usando, que puede ser Word, y después lo copio y lo pego en un Drive, si es que les queda más cómodo así. A veces nos sentimos más limitados con las herramientas del Docs, pero si no, trabajarlo en un Docs, señalar esta palabra y enlazar. Entonces yo ya tengo copiado el enlace completo, se me abre una ventanita donde puedo poner y pegar el enlace, y automáticamente esta palabra se pone en lugar de negra o del color que estén usando en la tipografía, se pone en azul, y yo ya puedo entrar a ese enlace sin que me quede todo el link interrumpiendo la redacción y el contenido del párrafo que estoy construyendo. ¿Me siguen o no? Sí. Bien. Yo uso eso a propósito en la descripción de las tareas. Ya voy a ver si les puedo mostrar una tarea abierta de la misma aula. ¿Te vas ubicando con el aula, Nico? Sí, ¿No hay drama con eso? ¿Estamos bien? por ahora estamos bien, sí. Perfecto, perfecto. Bueno, ahí ya estoy. Me voy hacia el tema y quiero mostrarles. Desde educación a distancia, y les aclaro que por ahí les pueda parecer algo engorroso, avísenme y lo quito, porque también depende de cada grupo, que los pedagogos de educación a distancia, nuestros tutores, nuestros guías, nos dicen, enlacemos material, lo pongamos en un Drive, pero también le dejemos para que ellos lo puedan descargar en PDF. Entonces, por eso pueden ver en la unidad que están repetidos, dicen material, unidad 1, material 1, y después lo ven en un enlace también, y tiene el mismo título. Y se les suma el PowerPoint, que he decidido cambiarlo esta semana, y en lugar de ponerle clase 1, mantener este nombre de encuentro sincrónico. Entonces, que ustedes sepan que donde dice encuentro 1, pertenece a nuestra clase 1, ¿bien? Y está el PowerPoint que vimos rápidamente hace 15 días. Ahora ya está subido, pero no está mostrado, o sea que apenas corte, para no spoilearles, les subiré el PowerPoint que les voy a presentar en breve, y dice semana 3, PowerPoint, material 2, unidad 1. ¿Para qué la descripción? Para que ustedes sepan al programa a qué parte pertenece. Estamos en la unidad 1, en la unidad 2, en la unidad 3. Igual están separados por pestañas las unidades. Entonces ustedes van a encontrar todo el material de la unidad 1 en la pestaña unidad 1, todo el material de la unidad 2 en la pestaña de unidad 2, y así el 3, y después la evaluación. Pero para ordenarles, también ustedes díganme, ¿les sirve que les suba en PDF y el enlace, o directamente les subo el Drive? ¿Cómo prefieren? ¿O no les A mí me molesta? parece más cómodo el PDF porque yo, por ejemplo, lo descargo, lo imprimo y prefiero subrayar así, porque Perfecto. si Sí, no me también. distraigo. Perfecto. Bueno, Termino no entonces leyendo el PDF, les así que dejo para descargar. Porque quizás a veces estás leyendo, no sé, vas viajando, cualquier cosa, y te conviene hacerlo desde el Drive. Entonces les dejo las dos variantes, y ustedes las van usando como ustedes prefieran en el momento de la semana que ustedes estén. Como esto se trata mucho, ¿se acuerdan que hablábamos de la autogestión del tiempo, y de tengo un momentito lo leo, tengo un momentito escribo? Entonces tratamos de darles los recursos que puedan utilizar en el momento en el que estén trabajando sobre eso. Así que por eso les aviso que quizás les pueda parecer repetitivo, porque hoy estaba viendo de nuevo y digo, no, capaz que lo estoy mareando mucho. Si bien se hace así, también nos podemos adaptar y flexibilizar a sus necesidades. ¿Ok? Bien. En la actividad les decía cómo me sirve a mí, y cómo es también una cuestión para, para que lo puedan ver en la redacción. Ahí les comparto. Estaba abriendo la ventana. Avísenme cuando se empiece a ver. ¿Qué dice? Sí, Ahora compartir. sí. ¿Qué ven? ¿Ven el aula o ven algo de Zoom? El Laura. aula. el aula. ¿Ven el aula? Bien, entonces. eh, si se dan cuenta, donde dice apertura, pipipi, que yo me confundí y les puse la semana pasada mal, que si no fuera por Rox que me avisa, y por Rocío no me daba cuenta, pues casa de herrero, cuchillo de palo. Si se dan cuenta, dice estimado, esta actividad, yo siempre trato de que la presentación de la actividad sea amena, sobre todo en las semanas que no nos vemos.
de acercarme más desde la redacción para explicarles un poco de qué se trata, y si tuviera tiempo, también les grabo un video y les incluso un video a partir de esto. Ya oficialicé mi cuenta de YouTube, así que también las clases están subidas en YouTube, o los encuentros van a estar subidos en YouTube y les puedo subir la grabación desde un Drive y les puedo subir la grabación, les puedo subir el enlace desde YouTube. Se demora un poco, así que recién hacia la noche están subidas las clases, ¿ok? Si se fijan, hacia el párrafo, hacia el último párrafo, dice, estimados, esta actividad corresponde a, semana de clases, a la segunda semana de clases, por eso esta es la tercera, una sincrónica, una asincrónica, una sincrónica, y dice hacia el final, en el siguiente enlace encontrarás la consigna de trabajo. Y no pongo ahí la dirección para no rodearlos de información que entorpezca la lectura, entonces directamente ustedes van a hacer clic acá, no quiero abrir porque se me desbarajuste todo, pero se les abre el Drive con la consigna de la actividad. ¿Se entiende o no? Y queda mucho más prolijo y mucho menos enredado para la persona que está leyendo y no quiere en ese momento acceder al enlace, sino terminar con la lectura. ¿Se entiende la propuesta? Sí. Perfecto. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Se puede incrustar el video en el texto. No sé si han visto, les voy a poner en el chat más o menos si es que encuentro cuáles son las características. Dejo compartir, para después compartirles otra cosa. Pero nosotros tenemos unas llavecitas que son como unos signos más y menos, mayor y menor. No más y menos, sino mayor y menor. Esos signos nos permiten incrustar. Entonces, si vos abrís, es un poquito más complejo, pero si le querés agregar más dinamismo a un texto, lo que puedes hacer es incrustar directamente el videíto en tu texto. ¿Lo saben hacer? ¿No? No. Bueno, a medida que vayamos aprendiendo, de eso también se trata la redacción de contenidos hipermediatizados o hipermediales. Entonces, cuando vayamos presentando textos más complejos y vayamos construyendo nuestro blog, porque el trabajo final es el portafolio, que es nuestro blog, y un texto final mucho más trabajado, con más tiempo, ahí van a poder usar desde su propia investigación o videos que no sean de su propiedad o de su autoría, pero que les consideren que suma a su construcción textual, pueden incrustar el video, entonces que aparezca párrafo, texto, video, donde yo pueda darle clic y ver al video desde el documento, y no ir a YouTube, o ir a TikTok, o ir a otra pestaña, sino que no me voy, no, porque no lo necesito. ¿Se entiende o no? Ese también es un recurso súper interesante para tener a mi lector no cautivo, pero sin que tenga la necesidad de moverse tanto de una pantalla a otra. ¿Se entiende o no? Está buenísimo, tengan en cuenta estos signitos que les digo, porque cuando los vean, lo que sí pasa es que se abre una ventanita que tiene un código. Capaz que vos vengas, si lo has visto alguna vez, pero tiene unos Sí, códigos el código de inserción. de inserción, ni los toquen directamente. Ustedes lo que tienen que hacer es poner OK, y cuando se oculta desde este botón, se puede ver. En Word es súper fácil incrustar, súper fácil incrustar. Cuando vayan accediendo a mi material bibliográfico, también van a encontrar algunos videitos que están incrustados a propósito en el material para que vean también cómo ustedes pueden redactar de ese tipo, construir ese tipo de redacciones, ordenar y ofrecerle a su lector más recursos que las palabras. ¿Ok? Sobre el material número 1, ¿han tenido acceso? ¿Han podido leer? ¿Tienen alguna duda? ¿Hay algún comentario? ¿No lo has podido leer, Nico, o no tenés ninguna duda? No, es que no tengo ninguna duda, sí lo pude leer, no te preocupes. No me asusté, no me asusté. El resto de mis alumnillos está claro, ¿no? Ahí Sí, está sí. Verónica, que se suma a Vero. Entonces les voy a compartir ahora el PowerPoint de la semana 3. Se lo pongo como ventana para poder compartir. Y arrancamos. ¿Sí? Presentación.
Hola, Vero. Hola, buenas tardes a todos. Perdón la demora. Ya le aviso, profe, yo llego de trabajar, me baño, me siento hasta las 20, me voy a trabajar nuevamente, así que Vivimos siempre le voy a así, estar... vivimos así, así que no te preocupes. ¿Querés presentarte así un poquito? Sí, sí, sí. Me llamo Verónica Vera, soy productora y directora para radio y televisión, soy de Formosa, del interior de Formosa, de una ciudad chiquitita que se llama Ibarreta. Hago comunicación más o menos hace 20 años. Nada, más o menos, un poquito. Comencé en la FM del pueblo como por hobby y ahí me di cuenta que era eso. Y nada, y fuimos mutando, digamos, a medida que avanzó el tiempo, nos atravesó absolutamente la pandemia y ahora esa radio que antes era FM normal, no está más al aire, pero sí se trasladó, digamos, a la parte digital con diferentes redes sociales que hacen como compendios de noticias, con un proyectito capaz para fin de año de poder hacer contenido nuestro propio y que salga desde el multimedia. Básicamente eso. Buenísimo. ¿Y esas noticias que vos que transmiten ahora, ese compendio de noticias, se baja de dónde? Se busca primero de las noticias que son del pueblo, porque nosotros somos del interior, y generalmente las buscamos de Ibarreta, se llama mi pueblo, y de los pueblos que están cerquitas sobre la misma ruta. Y las noticias nacionales de distintos De los medios, medios. de la bajada de la Bien. empresa, digamos, y las noticias locales sí son nuestras. Las otras vamos viendo cómo va el asunto. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Leí tu presentación. ¿Bien? Uy, ¿qué hice? ¿Ustedes ven la presentación o no? Ahí Ahí sí ve sí, la yo veo el pantalla, escritorio. el ¿Cómo? escritorio Al del ver el profe. escritorio deberían ver El escritorio, profe. sí, deberían ver mi. Ah, bueno, espera, ya resuelvo. Creo que mi compu está como muy lenta, entonces cliqueo algo, no funciona y se va. Si me desconecto, nos volvamos a conectar, por favor. Ahí los veo, ahí está. ¿Y ven ahora la ventana? Sí. Sí, 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 Ay, sí. menos mal, yo me estaba asustando, digo, lo voy a perder, no quiero perder el tiempo. Ok, yo le he puesto semana 2, en realidad lo acabo de corregir porque es semana 3, porque han cambiado nuestras dinámicas, entonces paso rápidamente. ¿De qué se trata y por qué hemos hecho el ejercicio nosotros de la presentación y de redactar nuestra presentación? Justamente para comparar esta idea de qué significa redactar. Redactar es poder ordenar, compilar o poner en orden, es ordenar. Y nosotros nos habíamos presentado en el primer encuentro de una manera espontánea. Esto nos da las pautas de que si nosotros pensamos lo que queremos decir, podemos decir mucho más cosas, muchas más cosas, podemos decir cosas ordenadas, podemos armar ideas para presentarlas y podemos ofrecer más recursos, como esos enlaces y esos videos de los que les hablaba yo de la presentación de Leo, y ofrecer un producto mucho más profundo a mi lector. Ahora, ¿qué pasa? Que tener en cuenta que redactar es ordenar, además implica que yo voy a usar un lenguaje en otro formato, o sea, el lenguaje escrito, para poder decir algo que yo quiero, lo que yo necesito, o que yo deseo, o que yo quiero. En el caso de Vero, las noticias. En el caso del ejercicio de la actividad de la semana pasada, nuestra presentación. Pero teníamos un objetivo determinado. Bien, generalmente cuando redactamos, incluso cuando redactamos por WhatsApp, tenemos un objetivo determinado. Si no, simplemente la comunicación es espontánea. ¿Me van siguiendo o no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? ¿Cuáles son esos tips o esas variables que yo tengo que tener en cuenta y que no me pueden faltar a la hora de usar este sistema de expresión que es la redacción y teniendo en cuenta la codificación que es mi lenguaje escrito?
que yo sea exacta o exacto, bien, en las ideas que quiero expresar. Que no me vaya de las ramas como puedo ir en una clase hablando de algún ejemplo, ¿sí? Que sea original y sobre todo que sea claro. Si bien es cierto, lo bueno de la redacción es que mi lector puede volver a leerme cuantas veces necesite para poder entender, también es cierto que no lo puedo tener dando muchas vueltas a la hora de su lectura. También hay diferentes tipos de textos, por lo tanto, yo tengo acá un montón de libros cerca mío siempre. Entonces yo puedo tener textos que sean concisos y me cuenten sobre específicamente cómo redactar una noticia y que no den muchas vueltas porque justamente la redacción de una noticia tiene que ver con la concisión y la claridad, entonces no puedo dar tantas vueltas. Que me explique y exploremos sobre cómo hacer radio, pero ya es un poquito más grande el libro, o sea que se puede extender. O puedo tener un libro de análisis, este me encanta, después si quieren leerlo porque son del palo de la comunicación, es un libro de Dominic Bolton que se llama Cómo pensar la comunicación y tiene que ver con su investigación, entonces miren lo que es, muchísimo más grande. Entonces, la idea es poder tener en claro cuál es mi objetivo y cuál es la intención a la hora de construir mi texto. Como recién decíamos, una noticia, un boletín de noticias, un texto para qué medio, para un medio digital, si es un boletín de radio. ¿Sabemos la diferencia entre un boletín de radio y una noticia para un texto impreso? Asumo que el silencio es que no, pero seguramente sí tienen una idea, pero capaz que no la pueden... El boletín de radio es mucho más corto, sin intención y pura y exclusivamente la noticia. Una Exacto, redacción es mucho más amplia. exacto. Bueno, Benja, vos jugás con ventaja porque vos has sido alumno mío y has tenido redacción periodística, entonces si no contestaba, yo tenía que buscar después y no sé, ajustar cuentas. Pero precisamente un boletín de radio está compuesto por un grupo de noticias que van de 3 a 7 noticias, se dan en momentos específicos, ¿bien? Y lo que me cuenta principalmente es el qué pasó, ¿bien? Entonces yo ya sé que me ciño a una estructura que me tiene que contar qué pasó. A lo sumo, quiénes han intervenido, si es de quiénes, no sé, le pasó a alguien que sea muy importante para identificar el quién. Pero por ahí, si la noticia ha sido un accidente, lo importante es el accidente y el resultado de ese accidente. ¿Salió alguien herido? ¿Eso solo daños materiales? ¿Se entiende o no? Enfocarnos en el qué pasó. Distinto, después, si querés, Rox, podemos compartir tu presentación, distinto de un tipo de texto más literario, donde, por ejemplo, Rox escribe y describe su gana de aprender, pero de una manera más poética, más metafórica, las palabras que usa, los adjetivos que usa para describirse a ella misma. Entonces, pensar siempre qué es lo que yo quiero decir y a quién se lo quiero decir. Como ideas así generales, pero que aclaran mi situación a la hora de sentarme a escribir. Ahora, ¿qué es lo que yo necesito saber para redactar? Y en primer lugar, que la unidad de expresión es la palabra, ¿bien? Y que tiene una forma, una grafía en particular y que está enlazada por las letras, desde primer grado a la universidad, ¿sí? Entonces, pero que esa palabra tiene un concepto. Entonces, ¿por qué les pongo yo el dibujito de la casa y la palabra casa? Primero para decirles que no hay una relación natural entre las palabras y sus significados. Esto es muy semiológico. ¿Han visto semiología en algún momento de la vida? ¿Semiótica? Semiótica, sí. Entonces te acordarás de Saussure, de Roland Barthes o Barthes, como le dicen algunos, ¿sí? Sí. Los debes haber amado, los debes haber amado. Bien, ¿por qué? Porque son muy abstractos. Pero ¿qué es lo que quieren decir estos autores? En primer lugar, que la lengua, o sea, el lenguaje, que no son lo mismo en realidad, que el lenguaje nos estructura. Entonces, la palabra implica un significado. Entonces yo digo casa juntando unidades gráficas como la C, la A, la S y la A, eso es una palabra, casa. Casa, mamá, teléfono, mate, etc. Y cada uno, cuando yo digo mate, ¿ustedes qué se imaginan? Algo más o menos parecido a esto.
¿O no? ¿Alguno tiene un mate por ahí? Exacto, ¿ven? Pero, si bien tiene sus personalidades, bien, pero es un mate y la funcionalidad es donde yo pongo hierba y agua y eventualmente algún yuyito y me sirve un brebaje, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Entonces todos coincidimos con que el significado de la palabra mate es este, como igual el significado de la palabra casa. Nosotros decimos casa o escribimos casa y ya nos imaginamos algo, capaz que si tuviéramos que dibujar, parecido a este dibujito rudimentario de la casa de la diapositiva. De la misma manera, no hay una relación natural entre Vicky y lo que están viendo, entre Leo y la imagen de Leo, entre Nico, Benja, Rox, Rocío, Vero. ¿Alguien decidió que nos llamemos así? ¿A ustedes le han preguntado cómo se querían llamar? No, pero de alguna manera sí hemos decidido a lo largo de nuestra vida cómo querían que nos llamen. Y yo soy Vicky. ¿Se entiende o no? Y vamos construyendo con nuestro apodo también un significado nuevo de lo que queremos ser o mostrar o con quién queremos identificarnos. Todo eso es una construcción y es una construcción social. Por eso les separo mucho que no es natural. Entonces, cuando uno escribe, también tiene que tener en cuenta que estamos construyendo y que esa construcción social tiene un contexto y que ese contexto es dinámico. Entonces, lo que queremos decir muchas veces se tiene o lo que queremos decir tiene que tener en cuenta que no es solo para nosotros, sino que como comunicar, como nos dijo en el encuentro pasado, es poner en común, yo tengo que tener en cuenta quién es el otro que me va a leer o quiénes son los otros que me van a leer, porque estoy construyendo con ellos un significado. ¿Se entiende o no? ¿Sí? ¿Avanzamos? Avancemos. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta entonces? Lo que les decía recién, esa articulación, primero que las palabras aisladas no sirven, las tenemos que agrupar en enunciados y que esos enunciados construyen un significado específico. Entonces, la articulación de las letras forma la palabra y la articulación de los enunciados van a construir un discurso. Pero no se imaginen un discurso, cuando hablamos de discurso, un discurso político, sino piensen que todo lo que decimos es un discurso. ¿Bien? ¿Por qué? Porque son enunciados encadenados. ¿Qué dice esta viñeta? ¿Alguien la puede leer? ¿Están como cerca como para leerla? ¿Tienen cerca la pantalla? Así no hablo solamente yo. Benja, ¿quieres leerlo? Lo leamos. A ver, Rox, léelo. ¿Quién soy yo? Vos sos las dos, no importa. Ah, bueno. Mi marido ha entrado en cólera. ¿Quién empieza primero? La, La vecina, la la vecina, vecina. La neumonía típica, ¿ese que dice así? sí. La neumonía típica. Mi marido ha entrado en cólera. No, que se encuentra preparando la declaración de la renta. Guau. A ver, lo leamos. A ver, Rox, no le he puesto onda. Están dos No, mujeres, sí. están dos vecinas y una le dice, mi marido ha entrado en cólera. Entonces la otra fulana le dice, la neumonía típica y le dice, no, es que se encuentra preparando la declaración de la renta. Estaba preparando la declaración para la FIP. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el discurso, el enunciado, a veces también es ambiguo, si bien claramente es una ironía, no está enfermo físicamente, sino que pasa, está presentando su declaración en la FIP, está evitando que le descuenten todos los impuestos posibles. Pero cuando uno dice algo y construye algo, se puede malinterpretar o no. Tal cual, ¿sí? Muchas veces pasa cuando no hay una buena comprensión lectora, hasta uno puede perder su trabajo. Tal cual. Eh, yo enseño en colegios secundarios, ¿no? Y los chicos están cada vez más sensibles y cada vez entienden menos las ironías. Y yo soy súper irónica cuando hablo. Entonces hay cosas o hay metáforas que utilizo o ironías y no las entienden, no las captan. Entonces yo tengo que buscar la manera de poder enganchar con ellos, no sé, por ejemplo, a través de videos de TikTok, para poder traerlos y captar su interés para poder presentar un tema. ¿Bien? Entonces, pensar siempre en quién está del otro lado, justamente para que no existan estos malos entendidos, o al menos tratar de reducir la mayor incertidumbre posible.
¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con la oración? ¿Se acuerdan de sujeto, predicado, sujeto Sí. simple expreso, lo que veíamos? Es importantísimo lo que tengamos en cuenta. Si ustedes estaban esperando un momento para poder utilizar lo que han visto en la primaria, es este el momento. ¿Qué pasa con la oración? Hay varias definiciones de oración, pero yo saqué estas tres que me parecen interesantes que las tengan en cuenta. Primero, que una oración es un enunciado que tiene un significado completo. ¿Bien? Y que no va a requerir que yo necesite de otra oración para poder entender lo que quiere decir. Incluso, y ustedes me van a dudar con el segundo, a veces cuando tengo una sola palabra, como por ejemplo, llueve. ¿Se acuerdan cuando nos ponían la palabra llueve para analizar como oración? Y decían, ¿qué es esto? ¿Quién llueve? ¿Cuándo llueve? ¿Dónde está el sujeto? ¿Se acuerdan o no? Eran como las frases, las oraciones típicas, tramposas, a la hora de analizar sujeto y predicado. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de redacción? Evitar esas construcciones. ¿Por qué? Depende de lo que se quieran dedicar. Si te querés dedicar al cine y estás escribiendo un guión, buenísimo. Si te querés dedicar al periodismo, como Vero, tener en cuenta que esas construcciones no ayudan mucho a entender, o como Nico. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si vos decís solo gol y no explicás de quién es el gol, confundís si lo está diciendo por radio, por ejemplo. Entonces, ¿y quién metió el gol? Entonces nos falta ahí nuestro sujeto, ¿o no? Entonces, este enunciado, bimembre, porque tiene dos miembros, sujeto y predicado, entender que lo que dice el predicado es lo que está haciendo el sujeto. Cuarto grado, estamos hablando de cuarto grado, de repente estamos en una retrospección, pero es importante recordar, porque son cosas que las damos por hechas, las damos por sabidas, y no nos acordamos, y cuando estamos construyendo oraciones, de repente hay oraciones que están incompletas o ponemos un punto donde no corresponde y cortamos el sentido del enunciado. Ahora, siempre tener en cuenta el verbo. ¿A quién activa el verbo? ¿O quién activa el verbo? Bien, sujeto y predicado, sustantivo y verbo. En cualquiera de las personas. Yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. ¿Por qué? Porque eso le van a dar, ese pronombre le va a dar significación a ese verbo. Y al momento en el que se está ejecutando la acción. Entonces yo les pongo este ejemplo. El mejor alumno se sacó un 3. El mejor alumno, sujeto simple expreso. ¿Por qué es sujeto simple? Los cagué ahí. ¿Porque es uno solo? Exacto. Porque hay un solo sustantivo. El mejor alumno, el mejor y el peor alumno, los mato ahí, ¿o no? ¿Bien? Se sacó un 3, exacto, porque hay una sola persona. ¿Bien? Y se sacó, ojo, es una construcción compleja, porque ¿cuál es el verbo? Sacó. Y el se Ah, sería compuesto. es un modificador directo de ese verbo. ¿Mm? Entonces, si bien yo no voy a ponerme muy molesta y no lo voy a hacer analizar y no les voy a dar ejercicio de análisis de oraciones, simplemente quería usar este momento del encuentro para hacerles recordar que todo eso que nosotros habíamos aprendido en la primaria y que nos hacía sufrir un montón, la seña de lengua, en realidad sí nos sirve a la hora de entender cómo enlazar las palabras para construir oraciones que nos permitan construir enunciados para escribir discursos. ¿Ok? Bien, entonces, entender que cuando uno construye oraciones y frases, va construyendo párrafos. Y este párrafo que contempla una sola idea se tiene que unir con el siguiente. Y si bien uno va encadenando, también entender en qué momento tengo que poner el punto y aparte. Y cuando corresponde, poner un punto y seguir. Hay un libro muy interesante, que justo lo tengo en la biblioteca porque no lo saqué, pero que sí está el enlace hacia el final del aula virtual de la unidad 1, que se llama El ABC de la redacción. Un libraco así. Les puede implicar un tedio, pero cada vez que ustedes tengan una duda, acudan, me voy a levantar y lo voy a traer para que vean lo que es. Con su permiso. Aquí estoy. El ABC de la redacción.
Está todo marcado, está todo bien. ¿Por qué? Porque este libro, y así lo anuncian sus creadores, es una guía accesible y completa para escribir bien. Entonces yo estoy dudando, no sé cómo usar un punto, no me acuerdo cómo se usan los verbos, no me acuerdo cómo es. Acudan, tiene ejercicios, tiene cosas. Ustedes avísenme si pueden acceder al drive en el que está. Es pesado porque es un libro que tiene mucho contenido. Si no pueden acceder, buscamos la manera, lo pedimos en la biblioteca de la facultad. Acuérdense de sacar con sus usuarios y contraseñas de la biblioteca digital, porque hay un montón de cosas, y si no, busquen algo parecido a este ABC de la redacción, pero considérenlo, es una gran herramienta a la hora de que duden cómo usar las reglas gramaticales. ¿Ok? Bien, eso Profe, entonces ese libro está en la biblioteca está en la biblioteca digital y lo tenés en el aula, en la parte final, como dice material extra, porque si bien no es un material de estudio este ABC de la redacción, ay, miren si les digo que lo voy a evaluar sobre... No. Simplemente es una recomendación por si se siente que están flojos a la hora de reglas y de recursos gramaticales, consulten siempre a esa Biblia de la redacción. ¿Ok? Ahora veamos. ¿Cuántas formas de escribir discursos o de construir textos, de redactar, de ordenar ideas existen? Un montón. Existen un montón. Si nos centramos en el periodismo, tenemos géneros periodísticos que ya vamos a llegar ahí, pero si nos centramos en modo de discurso, al menos los grandes tipos de textos son la descripción, la narración, la argumentación y la exposición. ¿Se acuerdan de eso? También lo hemos visto en la primaria. ¿Bien? Entonces, bueno, esta viñeta dice, el secreto de un buen discurso es mezclar en justa medida vehemencia con un tono de voz, porque lo que digas va a ser lo mismo. ¿Y qué está diciendo el político? ¿Qué está diciendo? ¿Qué dice en la viñeta? Un elefante se balanceaba en la tela de una araña, como veía que... ¿Y qué hace la gente? Presidente, Bravo, bravo. presidente. No importa lo que digas, si lo decís con vehemencia y lo decís con un tono alto de voz, la gente le da igual. ¿Pasa eso en la realidad o no? Sí. Sí. Sí, Sí, pasa. Sí. Pasa en la realidad. ¿Ustedes se acuerdan de la campaña de Donald Trump? ¿Se acuerdan del muro, de esa valla que iba a construir? Pero lo dice tan seguro, de la misoginia de sus discursos. Bien, y el tipo ganó, fue presidente del país más poderoso del mundo, con un discurso que si realmente ahora buscan archivos, dicen, ¿cómo puede haber pasado esto? Bien, entonces, ¿pasa? Sí, chicos, pasa. Aquí en Tucumán nosotros tenemos un gobernador que en plena campaña, la campaña era que ofle el doctor, ¿o no? ¿Por qué? Porque él apareció ayudando a una señora que estaba amasando pan, entonces se ha puesto a amasar pan y toda la gente que ofle el doctor, y esa ha sido su campaña. Y ganó. ¿Qué significa ahí que ofle el doctor? Oflar es como un oflador, un palo de amasar, y estirar la masa. Entonces la señora estaba oflando una masa, estirando una masa, entonces la gente a la vuelta decía, ay, que ofle el doctor, que ofle el doctor, le decían, y él se ha puesto a amasar con la señora, a ver, demagogia, y la frase quedó que ofle el doctor, y ganó. Bien, entonces, y ustedes dicen, bueno, la viñeta es una ironía, la viñeta es realidad. Es realidad. Entonces, nosotros, ¿qué tipo de profesionales queremos ser? Los que entienden las estructuras, los que saben qué decir, los que saben cómo escribir, los que atienden a la necesidad y al deseo de lo que quieren expresar, pero van a ese lugar y se dirigen a un público al que les pueden ofrecer cosas más profundas que un elefante se balanceaba, ¿o no? Bien, en el caso, Vero, de esta construcción de noticias, ¿qué le quiero ofrecer a mi pueblo? Que a veces queda aislado, que quiero promover que cada uno de nosotros, de las comunidades a la vuelta, sepan qué es lo que nos está pasando y no copiar las noticias de arriba, ¿o no? Bien, de eso se trata. ¿Qué es lo que hay que saber? Que no podemos
ser críticos ni escribir, sino consumimos, en este caso, yo los voy a acercar mucho hacia el periodismo, ¿no? Después ustedes van a decidir hacia qué lado van sus proyectos, pero en este caso vamos a trabajar mucho con medios digitales y también con sus propios textos periodísticos escritos de sus provincias, pero también entender la diferencia entre... Nosotros les he puesto dos tipos de textos acá, son viejos, ¿no? Esta es una portada del diario El País que dice, España alcanza un récord de contagios e incidencia del virus. Y si ven abajo, se habla de 2 millones de muertos, ¿no? En América del Norte, la cifra de fallecidos, se está hablando del COVID, ¿no? Es un diario, es una página vieja. Y acá tenemos un texto del New York Times, donde dice, el voto latino puede ser la diferencia. Está hablando de la campaña de Donald Trump, de hecho. Entonces, poder entender cuando un texto tiene subjetividad o un texto pretende ser objetivo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque esa va a ser la palanca entre entender qué tipo de texto quiero escribir. Una narración, una descripción, una argumentación, una exposición. ¿Estamos? Muchas veces yo quiero escribir una noticia y termino usando adjetivos o termino interpretando el hecho y lo que estoy ofreciendo ya no es una noticia, porque yo estoy subjetivando esa construcción. Entonces, España alcanza un récord de contagios e incidencia del virus. ¿Es un texto subjetivo o es un texto objetivo? Objetivo. ¿Qué piensa el resto? No omite Objetivo. opinión por ahí. ¿Cómo? Que no Digo, omite opinión. no emite opinión. No emite opinión. ¿Vero? Y pareciera ser como objetivo. ¿Por qué dudás? ¿Por qué si pareciera? Porque me parece que la palabra récord también está diciendo algo. Pero si te da más datos hacia abajo y te dice que hay 2 millones de muertos, por ejemplo. Pero no está en el título. No, claramente, porque cuando uno escribe una noticia, lo que tiene que hacer es también, si bien el título es independiente, pero te atrae o no para leer. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero puede haber una opinión a través de un récord porque te doy un dato y se acabó tu interrogante, ¿se entiende o no? Pero me parece récord, o por lo menos como lo interpreto yo, asociado como algo mucho. Y si abajo leo Pero pensá que 2 millones, estábamos en época de pandemia, entonces nunca antes la gente se había contagiado tanto. ¿Es una interpretación? ¿Se entiende o no? sí, sí. ¿Se entiende o no? Profe, por Sí. ejemplo, cambiaría la cuestión y sería menos objetivo si se pone, lamentablemente España alcanza un récord, porque yo ahí creo que ya estoy emitiendo un juicio de opinión. Lamentablemente está pasando esto. Sí, nunca lo usaríamos en un título, ¿no? Nunca Claro, lo no, usaríamos pero en un un título, ejemplo. pero sí es un ejemplo, ahí sí, contundente. Pero, por ejemplo, si yo pongo como título, tragedia, ahí ya estoy como Claro, usando ahí una te estás en palabrita. otro límite, como, España alcanza un récord de contagios, ¿bien? Y de muertes. ¿Se entiende? Ahí yo ya le estoy dando una connotación justamente más trágica sí, pero yo sí puedo rebatirte la palabra y argumentar por qué, mira, argumentar por qué uso un dato que hace que ese texto trate o pretenda ser imparcial. Porque la idea de la objetividad y la subjetividad, que también está buenísimo traerlo al caso, nosotros como sujetos no podemos ser objetivos, porque somos sujetos. ¿Bien? Yo le iba a preguntar eso justamente, ¿cómo se logra, digamos, la objetividad? Porque somos sujetos atravesados por todo, por el contexto, por nuestra vida personal, por los medios, por la vida, por el calor, no sé. No es lo Es mismo, real. Es real. 42 grados en Formosa y que hace 50 de sensación térmica, que no sé, No te calculo que deja es pensar. más o menos parecido, No te pero deja no. pensar, es cierto, es cierto. En el caso de los que trabajamos construyendo sentidos, lo que tenemos que es un trabajo intenso, ¿no? Por eso el ejercicio va a ser construir noticias, ya van a ver.
para salirse, no podemos salirnos claramente de ser sujetos, pero sí posicionarnos de una manera imparcial. ¿Cómo lo puedo hacer? Con otras construcciones textuales, como la descripción, ¿bien? Como la exposición. Bien, la noticia es un texto expositivo, ¿sí? Entonces, yo te puedo contar qué pasó, porque además con la noticia nos pasa algo, y es que nosotros no hemos estado en el lugar que pasó. Por ejemplo, un accidente, por ejemplo, hay hechos en los que sí puede estar porque es un evento que está programado y lo estoy cubriendo, como en el caso de Nico del periodismo deportivo. Entonces yo estoy ahí en el momento, ¿sí? Entonces te puedo contar qué es lo que está pasando. La variable del periodismo deportivo es que le agrega un dato más y es el cómo. ¿Cómo se ha dado el partido? ¿En qué minuto se metió el gol? ¿En qué momento hubo una falta? ¿Cuánto tiempo duró el partido? Hay una variable atravesada por el tiempo. En realidad el hecho está atravesado por la variable del tiempo que me da más datos todavía. Y como lo estoy contando en el mismo momento, porque yo estoy ahí, es difícil salirme de una descripción que le agregue un poquito de interpretación. Golazo, ¿o no? Cuando digo golazo, ¿qué digo? ¿Que es un golcito? ¿Que es un golcito más o menos? O cuando digo golazo, un gol de media cancha. Estoy sumándole una interpretación de cómo sucedió el gol. ¿Me entiende o no? ¿Bien? Ahora, si pensamos, el voto latino puede ser la diferencia, yo estoy dando un texto, le estoy ofreciendo un título con un dato a mi lector. Es como una hipótesis, No. o sea, puede ser la diferencia. ¿Por qué? Exacto, Porque capaz que si no votan los latinos, no gana Trump porque tiene mucho odio por los latinos. Pero si lo exacto, votan, capaz que sí gana. O sea, eso es lo que me está diciendo. exacto. Y además, porque ya se sabe que el discurso de Trump tenía que ver con el contrario a la inmigración. Claro. Entonces, el texto, no es muy largo, de hecho ni siquiera está cortado completo, lo que quiere decir es que yo necesito leer el cuerpo del texto para saber de qué se trata y por qué podría ser la diferencia. Porque hay una opinión, hay una interpretación. ¿Se entiende o no? Entonces nos vamos acercando a cuáles serían las diferencias de estos tipos de discursos a los que yo puedo construir. Y acá yo les planteo, yo no me quiero demorar mucho, pero para que ustedes más o menos después vuelvan a este texto y lean el material bibliográfico de esta semana, que por un lado tenemos la descripción, ¿bien? Y la descripción me tiene que ofrecer a mí la posibilidad de que yo pueda, como lector, ver con mi imaginación lo que me está ofreciendo mi autor. Algunos autores que hablan de la descripción dicen es como pintar. Es como pintar. Entonces, yo tengo que representarte mediante la palabra un paisaje, una escena, un objeto, no sé, un personaje, ¿bien? Incluso un sentimiento. Porque además prácticamente lo que yo les había puesto en la diapositiva, prácticamente todo puede ser expresado con palabras. Prácticamente todo. ¿Bien? Entonces, yo puedo explicarte qué es lo que siento cuando me enamoro. O puedo explicarte qué es lo que siento cuando estoy enojada, se me revuelven las tripas. Si tienes una metáfora, yo estoy usando palabras para describirte cómo me estoy sintiendo en este momento. ¿Bien? ¿Para qué? Para lograr que la persona que me está leyendo trate de tener esa imagen en su cabeza de lo que yo le quiero transmitir. ¿Sí? Y les doy un ejemplo de un pedacito del Quijote cuando él escribe a Dulcinea. ¿Sí? Su hermosura, pues en ella vienen a ser verdaderos los imposibles. Me hace acordar a Roxana cuando describe su presentación. Ahora, ¿qué pasa con la narración? Así, vamos, así, rápido, porque quedan 7 minutos y se tiene que conectar a la otra clase. Narrar es contar hechos, sobre todo, ¿bien? Que suceden en un contexto determinado, ¿bien? La narración también puede ser una noticia, ¿ok? Pero también estos textos, porque la narración puede ser subjetiva o puede ser objetiva. Puede ser una narración sobre una historia, puede ser una narración
de realista, estoy contándote qué es lo que estoy viendo, mamá, no sabes, el accidente ha pasado así, 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 ¿bien? O puede ser fantástica, ¿sí? ¿Alguien ha leído realismo mágico? Bueno, acá yo les he puesto un ejemplo de García Márquez, de Cien años de soledad, ¿bien? Entonces, Úrsula preguntó dónde se habían ido los gitanos. Siguió preguntando en el medio del camino que le indicaron y creyendo que todavía tenía tiempo de alcanzarlos. Siguió alejándose de la aldea hasta que tuvo conciencia de estar tan lejos que ya no pensó en regresar. ¿Y te la imaginas yéndose? ¿O no? ¿Bien? Entonces, piensen en todos los textos que han leído, literarios, y cómo ustedes se han ido imaginando cómo sucedían esas historias, la narración. Y pensemos en la argumentación. Para mí la argumentación es uno de los más difíciles de escribir. ¿Por qué? Porque para dar opinión yo tengo que tener datos razonables, lógicos, porque la argumentación es yo opino, pero te tengo que dar razones para sostener mi opinión y que además yo consiga que vos te convenzas de lo que yo digo. ¿Bien? Porque yo quiero llevar a vos que vas a leer a que tengas determinada conducta. Si bien eso no es manipulación, en realidad lo que estoy tratando de hacer es convencerte que tengo la razón, pero no a lo loco, sino convencerte de lo que te estoy hablando, pero con datos lógicos. Entonces, ¿han hablado alguna vez con alguien terraplanista? ¿No? Los terraplanistas te dan teorías conspiratorias que vos decís, si no hubiera visto foto de la NASA de que la Tierra es redonda, me convence el chavo con un... ¿Bien? Porque te dan argumentos y después decís, bueno, después te dan argumentos que son súper estúpidos, pero la manera en la que ellos argumentan, ¿bien? Defendiendo su idea, son muy, muy buenas, ¿no? Pero pensemos también en todas las veces que nos han convencido con alguna idea, ¿sí? Pensemos cómo convenció Milei, ¿bien? Pensemos cómo convenció Donald Trump. Ay, me quedan 5 minutos para que se conecten a la otra clase. Y les doy un texto argumentativo sobre Afganistán para que lo revisen y el texto está completo en el enlace. ¿Podría haber enlazado en el título? Sí, lo podría haber enlazado en el título. ¿Bien? Me adelanto para que no me hagan esa corrección. Era para ver si estaban atentos. ¿Bien? Estoy viendo ahí que me están llegando, me están apurando para que termine la clase. Entonces, y después, acá está mal la diapositiva porque tiene que decir texto expositivo acá. Bien, me confundí. Y acá tienen una noticia que dice: el telescopio de la NASA descubre un sistema solar con 7 planetas como la Tierra. Es un texto expositivo. ¿Qué hace un texto? ¿Qué tipo de textos expositivos podemos describir? Una definición, ojo, un análisis, ojo, un resumen, una reseña, un informe, pero yo les voy a explicar bien lo del análisis en el próximo encuentro para que no se confundan. Por el momento, al menos tengan en cuenta que puede ser una noticia, que puede ser una descripción técnica, que puede ser una definición, un resumen, una reseña. ¿Cuáles son los tips o los consejos que yo les voy a dejar para que ustedes vayan trabajando esta semana? Y la semana que viene tendrán una actividad subida en la plataforma. Pensar en la claridad, pensar en que tienen que construir textos que sean lógicos, es decir, que cada párrafo, que cada enunciado se conecte, que estén unidos en orden de importancia, que el interés también sea creciente. Ya vamos a ver que con la noticia, con la estructura de noticia va a cambiar eso, que el texto esté completo. Y acá les hago una sugerencia porque a muchos o a unos cuantos de ustedes les he dicho, hubiera estado bueno cerrar, hubiera estado bueno una conclusión, como que la presentación no termine cortada, sino agregarle un parrafito final para cerrar como el chan chan de un tango, cerrar, entonces que el texto esté completo. Acuérdense que la estructura siempre va a ser introducción, nudo y desenlace. Acuérdense que con la noticia también va a ser diferente, pero el texto tiene que estar completo, ¿ok? Y que sea preciso.
tenemos que evitar confundir al lector, alejarnos de todo lo que me distraiga de la idea principal del texto. ¿Cuándo nos pasa eso? Cuando estamos conversando. Porque, ay, ¿te acordás? Sí, y vos sabés qué, y nos vamos a la conversación, ¿y de qué estamos hablando? No, de la planta. Cuando en la primaria, y con esto voy a ir cerrando, nos decían redacción, la vaca, ¿se acuerdan? O redacción y un título, y uno terminaba escribiendo, no sé, de la granja completa, o terminaba escribiendo de otra cosa, es justamente para centrarnos en una idea. Entonces, si bien esta clase, que no es de primaria, sino de un ciclo de complementación, y que ya estamos en la universidad, no hay que olvidarse de esas cosas sencillas y básicas que hacen a nuestra lengua, que hacen al uso del lenguaje y que nos permiten realizar construcciones textuales que sean claras, lógicas, completas y precisas. ¿Qué les parece? Mudos se han quedado mis alumnos. Mudos se han quedado. Bueno, les adelanto que para la clase que viene, seguramente van a tener un video, no mío, sino un video que me gustaría que ustedes vean, que capaz que ya lo han visto antes, que es muy popular, y a partir de eso van a tener una serie de preguntas, entonces que presten atención, que revisen cómo está construido ese discurso, para que lo podamos charlar en nuestro encuentro número 5. ¿Sí? Nos queda un minuto, yo los despido, me da mucho gusto ver sus caritas mientras estamos acá en este encuentro. Espero que les sirva, que cada semana vayamos construyendo mayor conocimiento y que aprendan un montón, que les sirva y que lo usen para su desarrollo profesional. Los espero en el próximo encuentro, les mando un abrazo grande y los dejo con Nadia, seguramente que tiene cosas más interesantes o distintas para aprender esta semana. ¿Sí? Les mando un beso. Chao, profe. Gracias, chao. Gracias, Vicky. Chau, chau.